Entre enero y marzo de este año, el comercio exterior totalizó 32.797 millones de dólares, una cifra que refleja una caída de 8,2% respecto al primer trimestre, pero del año 2019. Si bien hubo un aumento en la venta de alimentos a países como China, Estados Unidos y Turquía, se registró una disminución en la exportación de otros sectores, como por ejemplo, muy importante, el cobre, salmones y también celulosa. Analizamos los impactos económicos de la pandemia en nuestro país a esta hora junto a Jorge Satt, director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. Jorge, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, Nicolás, gracias por la invitación. Ahora, primero que todo, ¿se esperaba una caída más importante del intercambio comercial con los efectos que ha tenido la pandemia a nivel mundial? Recordemos, Nicolás, que el año 2019 fue un mal año en cuanto a nuestro desempeño en el comercio internacional. Ya registró una caída en relación al 2018, porque Chile el primer impacto que sufrió fue el estallido de violencia y la posterior crisis social a partir de octubre. Y respecto de este año, el primer trimestre hay que considerarlo, como han señalado las autoridades, de acuerdo a cómo nuestros principales socios comerciales y por lo tanto quienes demandan nuestros bienes y servicios han ido aplicando sus medidas de cuarentena y de restricción de movimiento de personas y de productos. Por lo tanto, las diferencias que ha habido en el desempeño de las exportaciones chilenas el primer trimestre también se explican según el calendario y los momentos que han ido aplicando los distintos países sus medidas. Me voy a ir un segundito a un tema, digamos, distinto que se dio en el último reporte del Banco Central, porque siempre uno se preocupa cuando las exportaciones muestran caída o son menores. En ese sentido, las importaciones, de hecho, fue el ítem que mostró una mayor baja con respecto al periodo anterior. Y eso, a ver, los factores no hay que analizarlos mucho, está claro, pero hay preocupación también por el ingreso de productos a nuestro país y por qué tiene también que generar esa alerta por parte de los consumidores y también las empresas. Efectivamente, Nicolás, porque las importaciones bajan y ese es un reflejo también de la desaceleración del consumo y de los bienes de capital que va comprando, adquiriendo el país para satisfacer las necesidades de su población. En consecuencia, esta baja de importaciones también habla de el impacto económico que está teniendo en Chile, en los consumidores, en los bienes de inversión que el país, por regla general, importa desde el extranjero. Y eso es muy importante porque, como dijo el informe de política monetaria del Banco Central hace unas semanas, Chile se va a ver afectado de distintas maneras por este shock de la crisis sanitaria y la pandemia. Y el primero son los flujos de comercio y la caída del precio de las materias primas. Pensemos que el cobre ya ha tenido una caída promedio anual del 20% y eso afecta directamente también al valor de nuestras exportaciones. Claro, ahí tiene un impacto directo en las arcas fiscales finalmente cuando nos quedamos con el cobre, pero no solamente el cobre ha mostrado una caída relevante, sino otros sectores, lo estábamos comentando. Eso, en ese sentido, Jorge, es súper difícil hacer proyecciones con respecto a lo que va a ser la importación y la exportación en los próximos meses, pero considerando que va a haber, y ya se está sintiendo, una recesión mundial, uno tendería a pensar de que los números de este año de intercambio comercial van a ser bien negativos en comparación a periodos anteriores, ¿no? Así es. De hecho, si tú analizas lo que está pasando hoy día en el mundo es de una incertidumbre extrema. Por lo tanto, los escenarios hay que ir monitoreándolos de manera frecuente y ya hemos visto que las proyecciones del Fondo Monetario Internacional respecto de la economía global eran más negativos que los que conocimos con el informe de política monetaria del Banco Central y probablemente los próximos ajustes de las proyecciones internacionales van a continuar siendo a la baja, el desempleo va a ser mayor, la desaceleración y recesión económica incluso va a ser más profunda y lo que nos puede beneficiar es que China este año va a ser de los pocos países que va a tener un crecimiento positivo y China ya viene en un ciclo de contención y de bajada de la crisis de la pandemia y al ser nuestro principal socio comercial debiéramos tener, aunque sea tímido, un repunte en las exportaciones a ese mercado. Claro, uno pensaría que dentro de esa buena mirada que hace bien, digamos, para subir un poquito el ánimo en el efecto económico que tiene la pandemia, el que ya se esté proyectando a un gigante asiático, a China, que crezca
solamente un 2%, eso podría de alguna manera también ser negativo, ¿no? Claro, va a ser uno de los pocos países que va a crecer, pero estamos hablando de una gigante que crecía a tasas de 2 dígitos. Claro, de hecho, la década pasada y la década anterior a la pasada, China creció a tasas promedio de 2 dígitos y ya el mercado veía con preocupación la desaceleración china para este año, que antes de la pandemia estaba proyectada en un 6%. En consecuencia, crecer al 1% va a tener un impacto en Chile y un impacto global. Recordemos que un tercio de la economía global hoy se explica por el desempeño de China y tenemos otros socios importantes que van a tener una recesión profunda. El caso de Estados Unidos, cerca del 7% del PIB, y la recesión de toda la zona de la Unión Europea, que también es un mercado muy importante para Chile en términos de exportaciones, de inversión, y que este año se estima que pudiera tener una caída que incluso duplique el promedio de la caída mundial. En consecuencia, Chile enfrenta un escenario externo muy complejo que va a tener un impacto también en el país y que luego, en perspectiva del 2021, hay que ver cómo el país también se hace cargo de las dificultades internas que venía enfrentando antes de la crisis del coronavirus. En la economía, Jorge, siempre se habla de diversificación del riesgo. En palabras simples, poner los huevos en distintas canastas. Cuando una canasta le va mal, la otra le puede ir mejor. Hay una exposición importante en términos del intercambio comercial de Chile, que se ha dado durante mucho tiempo por tratados de libre comercio, por ejemplo, en Asia. ¿Podría ser ese un punto al cual agarrarse, al cual aferrarse, considerando que, si vemos, por ejemplo, la situación en Europa, va a estar bastante difícil para los próximos meses? Mire, lo que ocurre actualmente en Chile es que Estados Unidos y China, China siendo el principal socio comercial, explican cerca de la mitad de nuestro comercio internacional. Por lo tanto, el desempeño de esos dos países tiene una consecuencia directa en nuestro desempeño en términos de comercio exterior. Lo que está haciendo Chile es intentar diversificarse en su acceso a mercados, sobre todo en la zona del Asia-Pacífico, que hoy día es el centro de gravedad del intercambio económico chileno y el centro de gravedad de la actividad económica mundial. En consecuencia, todo lo que sea apuntar a países del Asia, del sudeste asiático, una mayor inserción en otros países como puede ser Vietnam, Singapur, Malasia, ayuda a diversificar nuestro acceso a mercado y a la vez a poder diversificar nuestra cadena exportadora. Pero hoy día, Nicolás, el mundo es global, es interdependiente, se basa en grandes cadenas de suministro y producción, y Chile en ese sentido está muy integrado con China y por lo tanto tiene naturalmente una consecuencia lo que pase con ese país. Claro, y en ese punto está la posibilidad, Jorge, de poder ir reforzando aún más las relaciones que existen con el Asia-Pacífico, que insisto, ha sido un trabajo de muchísimo tiempo, de distintos gobiernos, que de alguna manera podría lograr compensar ese dato que tú nos das que es muy relevante. China y Estados Unidos representan la mitad del intercambio comercial de nuestro país. O sea, es potentísimo lo que puede pasar con dos naciones solamente. Es muy potente. Pensemos que hoy día China, Nicolás, para llevarlo a una mirada un paso más arriba, es el principal socio comercial de un centenar de países. Yeah. Su influencia en América Latina, desde el punto de vista del comercio, pero también de la inversión, viene creciendo. Y tiene un poder de compra hoy incontrarrestable. Es, junto a Estados Unidos, de los principales también exportadores mundiales. Entonces lo que está haciendo Chile, inserto en esa realidad como una economía mediana, es intentar ocupar esas oportunidades para abrirse también a otros mercados y sin lugar a duda nuestra estrategia tiene que seguir mirando a una mayor inserción en la zona del Asia-Pacífico, no solamente con los commodities como el cobre, sino también, tú sabes, con alimentos, con frutas, con otros productos agrícolas que Chile ha venido creciendo el último tiempo. Ahora, hay otro factor que yo creo, y te hago la pregunta, Jorge, es bien importante tener en cuenta, que es el efecto que puede tener la recesión mundial producto de la crisis sanitaria de esta pandemia del COVID-19. Puede provocar que los estados, los gobiernos vayan desarrollando políticas proteccionistas. Pongo el caso ya ejemplificador de lo que sucede en Estados Unidos, pero que eso pueda de alguna manera ir ampliándose a nivel internacional. Finalmente, si tengo un país donde la economía está en riesgo, tengo que tener mayor cuidado con mi producción interna y eso va generando barreras de entrada para productos de otros países. Eso es un elemento también que va a ser clave en este año, ¿no?
El proteccionismo, sin dudas, es una de las principales amenazas a la globalización que enfrenta esta crisis de la pandemia. En la crisis subprime del 2008-2009 se aplicaron alrededor de 600 medidas proteccionistas en el mundo, no solamente en términos arancelarios, regulaciones, trámites administrativos, condiciones para acceder a los mercados mayores, y que generaron podríamos decir, una oleada de medidas financieras, regulatorias y arancelarias proteccionistas. Hoy lo que vemos en una actitud que tuvo, por ejemplo, el presidente Trump de intentar prohibir las exportaciones de algunas empresas americanas que fabrican, entre otros lugares, desde China, son actitudes que obviamente representan una amenaza, o lo que está ocurriendo también en la Unión Europea respecto a su falta de consenso para promover una mayor colaboración. En el corto plazo debiéramos tener una mayor actitud y medidas proteccionistas por dos grandes motivos. Primero, porque va a haber mayores exigencias sanitarias, tanto para el flujo de personas, pensemos en la inmigración, como el flujo de bienes y servicios. Y segundo, Nicolás, que la evidencia muestra que cuando las tasas de desempleo suben en los países y por lo tanto la frustración, el descontento aumenta en las sociedades, hay mayor tentación para aplicar estas medidas proteccionistas, para animar ciertos sentimientos nacionalistas y dar esta imagen de que los gobernantes están preocupados de sus países en desmedro del resto, sabiendo que las soluciones distintas de mayor cooperación, de mayor colaboración y de facilitar el intercambio no solamente de insumos médicos, sino también de bienes y servicios, como funciona la economía actualmente. En ese contexto, ¿cuánta garantía, cuánto piso dan los tratados internacionales? Te lo pregunto porque si consideramos la crisis donde se puede dar este tipo de situaciones de proteccionismo por el bien mayor, digamos, en cada país, los tratados pueden ser de alguna manera el punto a recurrir si un país tiene un conflicto con otro, pero por ejemplo, ya en la situación de insumos médicos, ventiladores, se ha hablado desde el gobierno chileno de una guerra por los insumos médicos, donde hay países que han incautado aviones con este tipo de elementos y finalmente uno dice, bueno, pero hay un tratado internacional, está la Judicatura Mundial y en términos de crisis, muchos gobiernos han dicho, bueno, pero estamos en una situación urgente, clave. Exactamente. Yo creo, Nicolás, que hoy día vemos una tendencia hacia el desprecio de los compromisos y de las normas internacionales que muchos países suscriben en sus acuerdos comerciales. El mejor ejemplo es lo que ocurrió el año pasado con la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que se llevó en términos unilaterales sin considerar la Organización Mundial de Comercio y los compromisos que tienen los países por formar parte de ese organismo, lo que habla de un debilitamiento del sistema multilateral de reglas. Y por otra parte, yo quiero rescatar lo que ha hecho el gobierno de Chile en lo que se le llamó una suerte de G7 con países como Nueva Zelanda, Australia y otros del Asia-Pacífico que se comprometieron a mantener sus cadenas de suministro abiertas, funcionando con los sistemas de aduana preparados para facilitar el intercambio de mercancías, y también lo que recientemente Chile comprometió con otros países en esa línea, en la línea de colaboración y de mantener abiertas sus líneas y cadenas de suministro. Pero sin lugar a dudas, cuando vemos medidas como las que aplicó Estados Unidos con 3M o con General Motors, lo que vemos en la Unión Europea, incluso de falta de colaboración entre los mismos miembros, o lo que ocurrió en Turquía, como tú señalabas, con estos aviones que prácticamente se desvían, habla de un incumplimiento o un desprecio de las normas internacionales, porque los países hoy día están más en esta lógica del sálvese quien pueda, de gestionar sus sistemas de salud y poder responder internamente y con menos colaboración el desafío inédito que ha significado esta crisis sanitaria, social y económica. Hay una tentación por el proteccionismo en ese punto, Jorge, y también va a depender mucho de cuál es la estructura económica de abastecimiento que tienen los países. Por ejemplo, me quedo en nuestro país, una estructura que en términos de alimentación está fuertemente, de alguna manera, pensada o puesta en lo que son las importaciones. Pienso en la carne, pienso en el trigo para hacer pan, solamente algunos productos. En esa estructura pensaríamos que la tentación de medidas proteccionistas para cierto abastecimiento de insumos en nuestro país terminarían siendo un efecto bastante más nocivo para la ciudadanía.
Sí, Nicolás. La buena noticia es que hace pocos días Chile suscribió un compromiso también con países que son importantes como socios comerciales de no establecer restricciones o evitar medidas que restrinjan el intercambio de productos agrícolas y de alimentos. Por lo tanto, nuestro país, junto a otros países, están anticipándose y generando estos puntos de encuentro para evitar lo que puede ser como ocurrió en la crisis subprime, una oleada de proteccionismo que tengamos en el corto plazo post-crisis del COVID-19. Claro, dentro de las clásicas medidas de proteccionismo que estamos comentando contigo, Jorge, está una que es la más grave, evidentemente, la más directa, que es el cierre de la frontera a los productos de otros países. Pero hay otra que muchas veces puede pasar más desapercibido, que es el aumento de las aranceles, de los impuestos. No de una manera altísima, pero sí. ¿Por qué? Pensando en que las economías tienen que ir sacando recursos cuando se presenta una recesión. Y recursos de los impuestos son recursos frescos que se obtienen directamente, con el efecto nocivo, pero que puede ser a mediano plazo, que es el desincentivo de inversiones e importaciones. ¿Puede también darse ese impacto, ese efecto en nuestro país y también en la región? Por supuesto. A ver, Nicolás, en términos recaudatorios para los estados, los aranceles cada vez tienen un impacto menor. Pensemos Chile. Chile, el promedio de su arancel con el mundo es inferior al 1%. Y a nivel mundial los aranceles han venido bajando de manera significativa y aún permanecen más altos que el promedio los de productos agrícolas. Sabemos que el sector agrícola siempre ha sido más complejo en términos de las bajas generalizadas de aranceles. Pero países como Chile, que tienen suscrito más de 25 acuerdos comerciales con países que representan el 90, incluso superior, por ciento de su intercambio comercial, los aranceles están en niveles muy bajos. Lo que puede ocurrir con la crisis del coronavirus a nivel mundial y que dificulte lo que tú señales, es que se apliquen otro tipo de medidas proteccionistas que son el llamado proteccionismo detrás de las fronteras, a diferencia de los aranceles. Y esas medidas son sanitarias, fitosanitarias, mayores regulaciones, nuevas exigencias sanitarias que, invocando razones de salud, pudieran ser ocupadas para otros fines más bien proteccionistas. Y lo que vemos en esta crisis, a diferencia de la última relevante, que fue la del 2008-2009, la crisis financiera, es que las condiciones para una salida conjunta, colectiva de los países se ven mucho más difíciles. Si hace 12 años tuvimos el G20, que fue la reunión de los líderes de los países más importantes para establecer medidas de rescate importante financiero para los países, hoy esas condiciones se ven más dificultosas. Y algo que no hemos tocado, Nicolás, porque es importante, es en qué pie van a quedar los estados luego de estos planes fiscales que han sido inéditos y que pueden generar un nivel de deuda a nivel mundial en los estados, deuda pública, a niveles de lo que tuvimos en la Segunda Guerra Mundial. Y ese va a ser otro desafío de cómo los estados van recuperándose en el mediano y largo plazo después del gran esfuerzo que van a tener que hacer para mitigar los efectos de esta crisis del coronavirus. Bien, Jorge, muchísimas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Nos quedamos atentos a los distintos efectos que, volvemos al punto, son económicos, pero evidentemente también terminan siendo sociales. Gracias, que estés bien. Muchas